Muy buenos días, amada iglesia. Jesús vive y Él vive para siempre. Ese es nuestra más grande bendición. Jesús vive. Y hoy vamos a hablar de la resurrección. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en 1 Corintios capítulo 15 y vamos a leer los primeros 8 versículos para luego ir desarrollando algunos aspectos relacionados a todo este pasaje realmente. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a leer la palabra. 1 Corintios 15, versos 1 al 8. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, en esta mañana gloriosa, maravillosa, donde podemos recordar y celebrar la victoria del Señor Jesucristo sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el infierno. Y Señor, hoy damos gloria a tu nombre por esa magnífica noticia, ese maravilloso hecho. Cristo vive. Cristo dejó la tumba vacía. Y Señor, hoy queremos aprender sobre la resurrección, porque es la base de nuestra fe. Y Señor, hoy bendícenos como iglesia, que nuestro corazón arda de regocijo. Señor, tú vives, y porque tú vives hoy, nosotros también tenemos vida, vida verdadera, vida eterna. Y si hay alguien aquí que aún no ha experimentado la vida de Cristo, permite que en esta mañana pueda experimentar ese nuevo nacimiento que solo Cristo puede dar, porque Él vive. Gracias, Señor. Bendice tu palabra. Tu Espíritu Santo nos habla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Damos gracias al Señor. Yo en esta mañana voy a compartir unas pantallas. Quiero compartir con ustedes. Quiero que aprendamos un poco de la resurrección. ¿Qué nos enseña la resurrección de Cristo? Bueno, primero debemos decir que el concepto que en la antigüedad tenían acerca de la muerte los judíos era un tanto confuso. Los judíos creían que el alma, después de la muerte, se iba al Hades o al Seol, al lugar de los muertos, que se le llamaba, hasta esperar la redención del prometido Mesías. Eso es lo que creían los judíos, ¿no? Ahora, en el caso de los griegos era distinto. Ellos creían que el alma se hallaba encerrada dentro del cuerpo. Y una vez que se moría, una persona moría, esta alma quedaba libre y entonces se hacía inmortal. Entonces, ¿y a dónde se iba esa alma inmortal? A un lugar superior, a un lugar donde realmente podía desarrollarse, ellos decían así. Y por ende, ellos no creían en la resurrección. Ahora, en medio de estas y otras muchas ideas que había con relación a la muerte, conceptos un tanto confusos, divididos. Ustedes saben que en la historia del mismo pueblo de Israel, en el tiempo de Jesús, existían los saduceos y los fariseos. Los fariseos creían en la resurrección. Los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no creían en la resurrección, porque ellos tenían más el concepto de los griegos. Ahora, en esa misma confusión, en esas opiniones divididas, Pablo le escribe
a la iglesia de Corinto y aclara estos conceptos. Y justamente él, al escribir esta carta y escribir el capítulo 15, él va a hacer una mención muy interesante, porque va a decir: os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y él empieza a narrar cuál es el evangelio. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y luego dice: y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, ¿qué nos enseña Pablo con relación a la resurrección? Bueno, en primer lugar, nos enseña su importancia suprema. Justamente en estos versículos 3 y 4, él va a decir que la resurrección es el eje alrededor del cual gira todo el cristianismo, y sin la cual, sin la resurrección, todas las demás verdades no podrían sostenerse. Por eso su importancia suprema. Otro detalle importante: si la resurrección, sin esta resurrección, el cristianismo sería solo un pensamiento nostálgico que ocuparía un lugar junto a todas las demás filosofías, ideologías humanas y especulaciones religiosas. Entonces, este es otro aspecto importante. La resurrección es meridiana para la fe cristiana. La resurrección también es el punto central de todas las otras verdades enseñadas por el Señor Jesucristo. Él enseñó, por ejemplo, a sus discípulos que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y después resucitar después de 3 días. Eso dice Marcos 8:31. Y Jesús lo fue enseñando a sus discípulos, aunque sus discípulos no entendían mucho de esto. Ellos seguramente se preguntaban: ¿de qué está hablando Jesús? Pero Jesús en varias ocasiones les dice, también en Juan 11:25 dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Son momentos donde Jesús está hablándoles de la resurrección, de su muerte y su resurrección. Los primeros sermones predicados después de Pentecostés, como por ejemplo el sermón de Pedro, ahí en Hechos, capítulo 3, se enfocaron estos sermones en la resurrección de Cristo. Y debido a esa verdad, los descorazonados seguidores de Jesús, cuando vieron a Jesús partir, se quedaron solos. Dijeron: ¿y ahora? Bueno, esos descorazonados seguidores del crucificado Jesús se convirtieron en los valerosos testigos de Jesús. Fueron aquellos que luego fueron mártires, que en pocos años, hermanos queridos, esparcieron el evangelio al punto que se llega a decir: estos son como una plaga. Y eso lo dice Hechos, ¿no? Estos que siguen a Jesús se han convertido como una plaga, como una pandemia, y habían alcanzado con el evangelio a todo el imperio romano y más allá. Ahora, la creencia de la resurrección, la creencia en la resurrección de Jesús, la verdad de que esta vida es solo un preludio, solamente la antesala a la vida venidera. Miren, hermanos, no la pudo destruir la burla, la persecución, el sufrimiento, la cárcel, la tortura, ni siquiera la muerte. Esa esperanza futura de una vida venidera, una vida eterna, no pudo destruir
nada de lo que ellos sufrieron pudo destruir esa esperanza. Y eso es muy, muy importante mirarlo. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué es importante mirarlo? Lo segundo que debemos aprender en cuanto a la resurrección, no solamente su importancia suprema, que aquí se deja ver, sino que esta verdad sería duramente atacada, duramente atacada. Y esto, mis hermanos queridos, tiene que ver con el hecho de que a causa de que esta verdad es la piedra angular del Evangelio, la resurrección ha sido el blanco de los más grandes ataques de Satanás contra la iglesia. Y ha habido toda una maquinaria para tratar de desprestigiar esta verdad imposible de cuestionar. Pero ha habido toda una maquinaria que se ha generado a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, hasta nuestro tiempo presente. Si la resurrección quedara eliminada, el poder de dar vida del Evangelio, ese poder que Pablo dice, el Evangelio es poder de Dios para aquel que cree, simplemente queda anulado. Ahora, como también lo es la deidad de Cristo, porque si Cristo no resucitó, todo lo que él dijo quedaría en simplemente una farsa, quedaría solamente en pura palabrería. Él no podría decir que yo soy Dios. Tampoco se podría hablar de la salvación del pecado y la vida eterna, porque si no hubiera habido resurrección, todo lo que Jesús dijo hubiera sido un fiasco. Y entonces, Pablo, aquí en 1 Corintios 15, verso 29, va a decir, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, sin tener en cuenta su resurrección, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, somos los más dignos de lástima. Ahora, esta verdad ha sido duramente atacada. Y si Cristo no vivió después de la tumba, hermanos queridos, mire usted, tampoco pueden esperar hacerlo los que confían en Él, ni ustedes ni yo. Si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, hermanos queridos, tampoco nosotros podríamos tener esperanza de vida eterna. Y eso es terrible. Ahora, vale la pena mirar por qué decimos que esta verdad ha sido duramente atacada. Bueno, hay 4 argumentos o teorías en contra de la resurrección. La primera de ellas, la teoría del desmayo, ¿no? Esta teoría, este argumento, dice que cuando Jesús fue colocado en la tumba de José de Arimatea, como lo narran los evangelios, estaba todavía vivo, solamente estaba desmayado. Y entonces dicen que después de varias horas fue reanimado por el aire helado de la tumba, se levantó y se fue. Imagínense, ¿no? Esa es una teoría que ha estado vigente a lo largo de mucho tiempo. Ahora, ¿cómo se refuta esto? Pues definitivamente una persona que vivió, sufrió y fue torturado como lo fue Jesús, y no solo eso, en la cruz fue traspasado con una lanza, imposible que se haya desmayado. Esto no está de acuerdo con la realidad. Además, Cristo fue declarado muerto por los soldados romanos que lo vieron y además por Nicodemo también. Y entonces esta teoría del desmayo queda desbaratada. Pero hay una segunda teoría, la teoría del robo, ¿no? La teoría del robo, dicen que las autoridades religiosas sobornaron a los soldados romanos para que dijeran una mentira. Y esto lo vemos en Mateo 28, ¿no? Mira, acompáñenme a Mateo 28, versos 11 al 15. Miren lo que dice, ahí eso está registrado en los evangelios, Mateo lo registra. Mateo 28, 11 dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido.
Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Cuando Mateo habla hasta el día de hoy, no es hasta el día de hoy de nosotros, sino hasta el día de hoy cuando fue escrito el Evangelio. Y entonces encontramos esa teoría del robo, donde era popular entre los judíos que se dijera, el cuerpo fue robado. Ahora, ¿cómo se desbarata esta teoría? Bueno, miren hermanos, la guardia romana era una de las guardias más inexpugnables que podía haber. Número uno, ustedes saben que la tumba fue sellada con el sello del emperador, habían los soldados, y además, ¿quiénes hubieran robado el cuerpo? Los cobardes discípulos que abandonaron a Jesús. Imposible. Tampoco se ajusta a la verdad, porque los discípulos, lejos de luchar por su maestro, por su Señor, huyeron. Entonces la teoría del robo queda desestimada. Hay una tercera teoría, la teoría de la alucinación. Dicen que todas las aspiraciones de Cristo posteriores a su resurrección fueron realmente supuestas apariciones. Esas apariciones, todas esas apariciones de Jesús fueron simplemente supuestas. Lo que realmente sucedió, dicen estos que sostienen esta teoría, es que la gente tuvo alucinaciones. ¿Cuándo pierde validez esta teoría? Cuando se destaca que fueron muchas personas que vieron a Jesús resucitado. Fueron muchas. No fueron 3, 4, 5. Dice la palabra ahí. Dice que y apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 a la vez. Imposible, ¿no? Entonces, científicamente, esto no es comprobable ni válido. Entonces, la teoría de la alucinación queda descartada. Y hay una cuarta, entre muchas más. He querido agarrar 4. La teoría que las mujeres y luego todos fueron a la tumba equivocada. Imagínense, ¿no? Las mujeres llegaron y luego detrás de ellas, por el informe de ellas, todos fueron a la tumba equivocada. Ahora, si esto fuera así, hermanos, las autoridades judías, el Sanedrín, sus enemigos de Jesús, los ancianos fariseos, qué sé yo, podrían haberse dirigido a la tumba correcta y presentar el cuerpo de Jesús. Pero esto nunca sucedió. Entonces, imagínense cómo ha sido atacada la resurrección de Jesús. Estas son 4 de muchas más. Entonces, vemos que la resurrección es meridiana para el cristianismo y ya se ha tratado de desvirtuar. Pero ¿qué más nos enseña la resurrección de Jesús? En tercer lugar, la gracia de Dios es más grande que nuestros pecados. Y hermanos queridos, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque Pablo usa 3 ejemplos como evidencias de su resurrección para graficar esta verdad de que la gracia de Dios es más grande que nuestros pecados. La primera evidencia que usa, o ejemplo que usa como evidencia Pablo para graficar esta verdad es que Jesús se le aparece a Pedro, nada menos que a Pedro. Se le aparece después de resucitar. ¿Y por qué a Pedro? Se le aparece a Pedro a pesar de que fue Pedro quien lo negó 3 veces. ¿Te has puesto a pensar en eso? Se aparece a Pedro, que lo negó y lo traicionó. Y es curioso porque Jesús resucitado le dice, avisen a Pedro que he resucitado. ¿No le parece eso maravilloso? Es como que Jesús está mostrando su gracia. La resurrección muestra precisamente que la gracia de Dios es más grande que nuestros pecados. Y se aparece a Pedro para evidenciarlo. Pedro, yo te amo. Y se acuerdan luego, cuando Jesús se acerca a Pedro
y lo busca ¿dónde? En el mismo lugar donde lo llamó a ser pescador de hombres. Pedro volvió a las redes, Pedro volvió a pescar y Jesús llega y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Le da una nueva oportunidad. Pero se lo vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, bueno, Señor, sí, tú sabes que yo te quiero mucho. Bueno, apacienta mis corderos. Y por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristece porque en realidad el amor de Pedro era tan limitado. Pero Jesús le dice, Pedro, empieza de nuevo, apacienta mis ovejas, vuelve a las redes de a ser un ganador de almas, vuelve a servirme. Hermanos queridos, esa es la gracia de Dios. La resurrección muestra que la gracia de Dios es más grande que nuestros pecados. Un segundo ejemplo de evidencia que narra aquí Pablo es que Jesús se le aparece a Santiago, a Jacobo, dice. Después apareció a Cefas y después a los 12. Y el 7, después apareció a Jacobo. ¿Y saben quién era Jacobo? Jacobo era San Jacobos, Santiago, su hermano de sangre, hermano por el lado de María, ¿no? Y se le aparece a Santiago. Y es interesante, la tradición, escuche bien esto, la tradición cuenta que Santiago prometió no comer pan hasta que Cristo resucitara. Eso dice la tradición. Eso no dice la Biblia, estamos hablando de lo que dice la tradición. Dice también que Jesús preparó la mesa y le dijo, hermano, ya puedes comer pan, yo resucité. Qué curioso, ¿no? Pero lo que sí queda registrado, hermanos queridos, es que Jesús se aparece a Santiago, a Jacobo. ¿Por qué se aparece a Jacobo, a Santiago? ¿Saben por qué? Porque la familia de Jesús, los hermanos por parte de madre de Jesús, no creían en él. Se burlaban más bien. Lo creían loco a Jesús. Y eso está registrado en los evangelios cuando vienen y tratan de llevárselo porque lo creían un tipo desquiciado. Bueno, Jesús se acerca a Santiago y Santiago se convierte en uno de los grandes siervos de Dios. Ahí tenemos la carta de Santiago, sumamente fuerte, ¿no? La resurrección nos enseña que la gracia de Dios es mucho más grande que nuestros pecados. Y en tercer lugar, Pablo dice, después apareció Jacobo y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Se le aparece a Pablo. Y este dice, como a un abortivo, como un que llegó ahí, como arrebatado, un tizón arrebatado del fuego. Y él se considera el más pequeño e indigno por haber asolado a la iglesia y los cristianos. Sí, mis hermanos, Pablo fue un gran enemigo del cristianismo. Sobre los hombros de de Pablo pesaba la muerte de muchos cristianos. Y Jesús se aparece a Pablo y Pablo va a decir, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Qué cosa tan tremenda. Y Pablo usa 3 ejemplos para evidenciar graficar esta hermosa verdad de que la gracia, la resurrección es más grande que nuestros pecados. Sí, mis hermanos, cuando Cristo resucita, te dice a ti y a mí que Él tiene su gracia para nosotros. La resurrección nos habla de la inmerecida gracia de Dios. Pero hay algo más que nos enseña la resurrección. ¿Sabes? Esto es maravilloso. La resurrección nos enseña que sí hay esperanza en medio
de la desesperanza. Si vamos al capítulo 15 de Corintios, verso 55, va a decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Saben, hermanos, la muerte no pudo retener a Cristo. No la pudo retener en el sepulcro. Si nosotros hoy visitamos las grandes tumbas de los grandes líderes religiosos del Islam, de, del budismo y cuántas otras grandes religiones que pueden haber en el mundo, sus tumbas están allí. Y la gente hace peregrinaciones para visitar esas tumbas. Pero cuando van a la tumba de Jesús, su cuerpo no está. ¿Qué cosa? La muerte no pudo retener a Cristo. Y esto es una garantía que cuando Él nos dice que vamos a tener vida eterna, eso es verdad. Así es. Pero además, Jesús, al haber vencido a la muerte, tiene la autoridad de ofrecernos una verdadera vida y una plena vida en Él. Una vida abundante. Él tiene la autoridad. Yo vencí, yo resucité, y porque tengo vida, te puedo dar vida. Esta es la más grande esperanza en medio de la desesperanza. Y hermanos queridos, Jesús venció la muerte y por eso nosotros podemos enfrentar el futuro sin temor. Esa es la gran realidad del cristiano. Cuando el cristiano se apropia de esta verdad, entonces el futuro ya no es un fantasma, no es un verdugo, no es el cuco. El futuro se puede enfrentar sin temor. ¿Por qué? Porque Cristo vive. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Con Cristo, sí hay esperanza verdadera y segura. Sí, mis hermanos, sí, mis amigos, con Cristo sí hay esperanza verdadera y segura. Y un último punto que nos enseña la resurrección. Si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Mira lo que dice Primera de Corintios, ahí Pablo, el verso 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, verso 20, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Qué cosa tan maravillosa. Así como Adán trajo la muerte física a todos los hombres, Cristo nos ha traído la vida eterna a todo aquel que cree. Si Él resucitó, nosotros, y si usted cree y pone su confianza en Dios, también resucitará. Juan 6:40 lo dice. Juan 6:40, Jesús lo dijo allí y Juan lo registra. Mire lo que dice. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, de Dios, dice Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos queridos, amigos, el cristiano es un vencedor porque Cristo ha resucitado. El cristiano es un vencedor. Con Cristo sí hay esperanza verdadera y segura. Y el cristiano es un vencedor porque Cristo ha resucitado. Y miren ustedes, el Señor Jesucristo venció la muerte y por eso nosotros podemos enfrentar el futuro. Y Él nos va a dar justamente su victoria. Miren, hermanos, miren cómo pensaban los discípulos en aquel entonces. En Roma se encuentran las catacumbas de San Calixto. Es un lugar muy visitado en Europa, que son netamente, estas tumbas son netamente cristianas, de los tiempos del primer siglo. Era donde eran enterrados los creyentes martirizados por el Imperio Romano. Estas eran el cementerio de los cristianos.
Las catacumbas de San Calixto son consideradas el cementerio de los cristianos. Ahora, entienda este concepto. En aquel tiempo, a los cementerios se les llamaba necrópolis, que significa lugar de los muertos. Pero los cristianos les llamaban cementerios. ¿Por qué? Porque cementerio significa dormitorios. Curioso, ¿no? Cementerio significa dormitorio, porque ellos llamaban a este lugar donde iban en donde eran enterrados cementerios, porque ellos creían firmemente que de ahí solo, en esos lugares solo dormirían, esperando la resurrección en Cristo. ¡Qué cosa tan tremenda! Ahora usted ya sabe, el Imperio Romano, a los lugares donde eran enterradas la gente le decían necrópolis, el lugar de los muertos. Los cristianos decían cementerios, dormitorios. Acá solo dormimos, porque Cristo un día va a venir y nos va a resucitar de entre los muertos. Qué cosa tan tremenda. Y por eso, hermanos queridos, el cristiano es un vencedor. Cristo ha resucitado. Miren lo que dice Filipenses 1:21. Filipenses 1:21 va a decir una gran verdad. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por supuesto, porque cuando venimos a Cristo y morimos, vamos a ser los beneficiarios de esa resurrección gloriosa de los hijos de Dios. Y por eso el cristiano es un vencedor. Mi querido hermano, querido amigo, ¿quiere usted que de esa experiencia en su vida? ¿Se considera un vencedor? ¿O vives derrotado sin experimentar la victoria de Cristo? Piénselo, piénsalo. ¿Has sido beneficiario de la gracia de Dios? ¿Has recibido la gracia de Dios en tu vida? Ese es el resultado de la resurrección de Cristo. La gracia de Dios es el resultado de su resurrección. ¿Posees en tu corazón esperanza? ¿O vives desesperanzado, teniéndole temor al futuro? El futuro es un verdugo. ¿Vives afligido y sin esperanza? Quiero decirte algo. Hoy puedes pedirle al Señor que haga realidad los efectos de la resurrección en tu vida. Muchas veces aún los cristianos no se han apropiado de esta verdad. Cristo vive, y si Él vive, yo tengo poder para vivir esta vida difícil, dura, en medio de las dificultades. Miren, hermanos, la resurrección de Cristo trajo a los cristianos valor para enfrentar la persecución, la oposición, la muerte. Por eso es que pensar que la resurrección no es una realidad, nadie pelearía ni lucharía por un mito, pero ellos dieron la vida porque la resurrección lo garantizaba, lo garantizaba todo. Quiera Dios que esta realidad maravillosa que hoy celebramos llene nuestra alma de gozo, de esperanza, de paz. Y si aún no has entregado tu vida a Cristo, aún no tienes la vida de Jesús morando en ti, esa resurrección de Jesús en ti, hoy puede ser ese día. Y le puedes decir, Señor, aquí está mi vida. Aquí estoy yo. Te agradezco porque la resurrección me habla de tu gracia, de tu misericordia. Recuerda a Pedro, recuerda a Santiago, recuerda a Pablo y recuerda a tantos otros que recibieron la vida de Dios sin merecerla en sus vidas. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por la resurrección de Jesús. Qué maravillosa noticia. Jesús vive hoy y porque Él vive, yo también vivo. Y vivo una vida nueva, una vida que solo Jesús puede dar. Él tiene la autoridad para decirnos si te sientes muerto en tus delitos y pecados, si te sientes que la vida no tiene sentido, pues yo tengo vida verdadera para dártela
a ti hoy si tú me la pides. Y Señor, quiero orar por tu iglesia, para que esta verdad nos llene el alma de gozo, de esperanza. Tú has vencido y esa victoria tuya hace visible toda tu gracia. Tus promesas son sí y amén, porque tú lo que prometiste en la antigüedad se cumplió. Y si eso se cumplió, todo lo prometido se cumplirá un día. Un día estaremos contigo, Señor, gozando de ti, de tu gracia, de tu bondad, de tu vida eterna para nosotros. Señor, bendice a nuestros amigos que han escuchado esta palabra, que puedan venir a ti y puedan decirte, Señor Jesús, yo también quiero experimentar la resurrección en mi vida. Oh Dios, gracias por esta verdad tan tremenda que ha cambiado nuestras vidas. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén.